Buenas tardes. Nuestro grupo estará hablando el día de hoy sobre los patrones de criterios, herencia mendeliana y herencia autosómica. El grupo está compuesto por los siguientes integrantes. Hola, mi nombre es Weyland de Florville. Les estaré hablando sobre la herencia mendeliana y los diferentes tipos de herencia que podemos encontrar en las enfermedades hereditarias monogénicas. Bien, la herencia mendeliana hace referencia al modo de transmisión de las enfermedades genéticas que sigue las leyes de Mendel. El padre de la genética, Gregor Mendel, nos definió esas leyes como la primera ley, la ley de uniformidad, la segunda, la ley de segregación, la tercera, la ley de segregación independiente. Esto sirvió a los posteriores investigadores para describir los patrones de herencia que rigen la transmisión generación tras generación de diferentes caracteres, entre ellos los causantes de las enfermedades hereditarias monogénicas. Pero antes de desvelar cuáles son, hay que tener en cuenta que estos patrones pueden clasificarse en función de dos criterios completamente distintos. Por un lado, si el gen se localiza en autosoma, es decir, cromosomas no sexuales, hablaremos de herencia autosómica, mientras que si el gen se encuentra en los cromosomas sexuales, la herencia será herencia ligada al sexo. Por otro lado, en función de las copias necesarias para que se desarrolle la enfermedad, hablaremos de herencia dominante o recesiva. Partiendo de esta premisa, ya nos podemos plantear que los diferentes tipos de herencia que podemos encontrar en las enfermedades hereditarias monogénicas son herencia autosómica dominante. Un ejemplo de este tipo de enfermedad es la acondroplasia, que provoca un crecimiento disarmónico del cuerpo. En el lenguaje más coloquial, es lo que conocemos como enanismo. Segundo, herencia autosómica recesiva. Ejemplo de enfermedad relacionado es la fibrosis quística. En la dolencia más característica de este tipo de herencia, se trata de una enfermedad hereditaria causada por el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística o CFTR. Estas provocan una alteración en la absorción y secreción de fluidos en algunos tejidos como el respiratorio digestivo. Bien, y tercera, la herencia ligada al X dominante. Un claro ejemplo que sigue este patrón de herencia en el raquitismo hipofosfatémico. Y cuarta, herencia ligada al X recesiva. Por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne,
Quinta, herencia parcialmente ligada o pseudoautosómica. Por ejemplo, la discondrosteosis. Y séptima, herencia mitocondrial. Un ejemplo de este tipo de herencia es el síndrome de Leydig. Gracias, hasta aquí mi parte. Hola, mi nombre es Jacqueline Salcedo y les estaré hablando de las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son 3 principios básicos de la genética que describen la herencia de rasgos en los organismos vivos. La primera ley de Mendel, también llamada ley de la segregación, establece que durante la formación de gametos, los alelos de un gen se separan aleatoriamente en diferentes células sexuales, de modo que cada gameto contiene solo una versión del alelo para cada gen. Esto significa que un organismo hereda una copia de cada gen de cada uno de sus padres y que durante la formación de gametos, los alelos se separan aleatoriamente para formar gametos haploides que tienen solo una copia de cada gen. En consecuencia, los descendientes reciben una copia de cada gen de cada progenitor, que puede ser dominante o recesivo, y determinar las características observables del organismo. Esta ley también establece que la herencia de un rasgo específico no está influenciada por la herencia de otros rasgos, lo que se conoce como la ley de la segregación independiente. En resumen, la primera ley de Mendel establece que los alelos de un gen se separan aleatoriamente durante la formación de gametos y que cada descendiente recibe una copia de cada gen de cada progenitor. Seguimos con la segunda ley de Mendel, también llamada ley de la distribución independiente. Esta ley establece que durante la formación de gametos, los alelos de diferentes genes se distribuyen independientemente entre los gametos. Esto significa que la herencia de un rasgo no está influenciada por la herencia de otro rasgo, y que la segregación de un par de alelos para un gen no está relacionada con la segregación de un par de alelos para otro gen. En otras palabras, la distribución de alelos para un gen no afecta a la distribución de alelos para otros genes. La segunda ley de Mendel se basa en la observación de que los rasgos heredados de forma independiente no están necesariamente ligados a los mismos cromosomas. Por lo tanto, los alelos de diferentes genes se distribuyen aleatoriamente durante la formación de gametos y cada gameto tiene una combinación única de alelo que determina las características observables del organismo. Ahora continuamos con la tercera ley de Mendel o ley de la dominancia. Esta ley no existe una tercera ley de Mendel en el sentido en que Mendel no formuló explícitamente una tercera ley. En cambio, se considera que la tercera ley de Mendel es una extensión de las 2 leyes anteriores. Esta tercera ley, también conocida como la ley de segregación independiente de los caracteres, establece que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen. Es decir, diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos. Esta ley se aplica a los organismos que tienen 2 o más pares de genes que controlan diferentes rasgos. La ley de segregación independiente de los caracteres es una combinación de las 2 primeras leyes de Mendel y se refiere a la idea de que la segregación independiente de los alelos para un gen se aplica a la segregación independiente de los alelos para otro gen. Cálculo de probabilidad. Un cuadro de Putney es una herramienta utilizada en genética para predecir la probabilidad de que ciertos rasgos o características se transmitan de padres a hijos. Se llama así en honor al científico británico Reginald Punnett.
El cuadro de Punnett es una tabla que muestra todas las combinaciones posibles de alelos que puedan ser heredados de ambos progenitores. En la parte superior de la tabla se describen los alelos de un progenitor y en el lado izquierdo se describen los alelos del otro progenitor. Luego se cruzan los alelos de ambas filas y columnas y se calcula la probabilidad de que un determinado alelo aparezca en un descendiente. Por ejemplo, aquí hacemos un cruce con una portadora F mayúscula, F minúscula y un afectado doble F minúscula. Cuando hacemos el cruce, vemos los posibles resultados y cuando vamos a leer el genotipo, el fenotipo y el porcentaje, vemos que en el homocigoto dominante, doble F mayúscula, no hay ningún tipo de cruce. Los dominantes son sanos aquí en este caso. Y vemos que hay un 0%, porque no hay ningún cruce, ningún tipo de cruce de ese genotipo. Vemos también el genotipo heterocigoto F mayúscula F minúscula, que viene siendo un portador, y visualizamos en el cuadro que hay dos cruces, serían 25 y 25. En este caso, sumando, sería heterocigoto portador 50%. Y en el homocigoto recesivo, que es un afectado, cuando vemos en el cuadro, también hay dos posibilidades, serían 50%. Y lo leemos, homocigoto recesivo, afectados con 50%. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Yelani Morillo y en el día de hoy les estaré compartiendo un poco acerca de lo que es la herencia autosómica recesiva y la herencia autosómica denominante. La herencia autosómica recesiva se presenta cuando el gen en cuestión está ubicado en uno de los autosomas. Estos son paredes de cromosoma numerados del 1 al 22. Los autosomas no intervienen en la determinación del sexo. La palabra recesiva significa que son necesarios dos copias del gen para tener un rasgo o un trastorno determinado de un gen heredado de la madre y el otro del padre. Si una persona solo contiene un gen recesivo, es portador del rasgo o de la enfermedad. Pero el hecho de ser portador de una copia del gen no le ocasiona ningún problema de salud. La mayoría de las personas desconocen que son portadores de un gen recesivo de una enfermedad hasta que tienen un hijo con esta misma. Una vez de que los padres han tenido un hijo con un rasgo o una enfermedad recesiva, las probabilidades de que tengan otro hijo con esta misma son muy pormenores. Dentro de una estadística del 1 al 4, el porcentaje es un 25%. Esto significa que existe una probabilidad de un 3 en 4 o el 75% de que otro hijo no tenga el rasgo o la enfermedad. Es decir, luego que los padres o portadores obtengan un hijo con el rasgo o la enfermedad, esto quiere decir que cuando tengan otro hijo, no significa que éste va a adquirir el mismo, porque su porcentaje es muy por menor. El nacimiento de un niño con un trastorno recesivo suele causar una sorpresa total en la familia debido a que la mayoría de los casos no existen antecedentes familiares con este trastorno. Muchos trastornos autosómicos recesivos ocurren de esta manera. Como le mencioné anteriormente, una persona que porta una copia del gen autosómico recesivo comúnmente no lo sabe debido a que no se manifiesta ningún signo de la enfermedad o de este trastorno. Se estima que todas las personas portan 5 o más genes recesivos que causan enfermedades o trastornos genéticos. Habitualmente las personas desconocen que portan un gen sensitivo, a menos de que tengan un hijo u otro familiar esté afectado de esta enfermedad.
Entre los ejemplos de trastornos autosómicos recesitivos, puedo mencionarle que está la fibrosis quística, la anemia de células falciformes y la enfermedad de Tay-Sachs. Ahora bien, el término autosómico dominante describe uno de los patrones de la herencia clásico o mendelianos que se caracteriza por la presencia del fenómeno denominado genético en un alelo de un gen cuyo locus se encuentra ubicado en algunos de los autosomas o cromosomas que no determina el sexo. Es decir, por este mecanismo, una determinada característica heredable se transmite de una forma que se puede predecir al margen del sexo del descendiente. Además, para que esta característica heredable se presente, basta con el que el descendiente reciba el gen de uno de sus progenitos. Autosómico denominante se refiere a un patrón de herencia característico de algún trastorno genético. La palabra autosómico significa que el gen de cuestión se encuentra en uno de los cromosomas numerados o no asexuales. Denominante significa que una sola copia del gen con la mutación de uno de los progenitores es suficiente para que el trastorno se manifieste. Los hijos de una persona afectada con un trastorno autosómico denominante tienen una probabilidad de un 50% de ser afectado por este trastorno a través de la herencia de un alelo dominante. Por el contrario, en el trastorno autosómico recesivo se necesitan dos copias de gen con la mutación de una de cada un progenitor para que se manifieste el trastorno de la enfermedad Hutchinson. Es un ejemplo de trastorno genético autosómico dominante. Esto es todo de mi parte, chicos. Espero que hayan aprendido un poco acerca de este tema, que es súper hermoso y es súper satisfactorio para mí explicarle este tema a ustedes, ya que muchas personas no entendemos el porqué de las cosas. Y esto es todo de mi parte. Yanani Morillo estuvo hablando con ustedes en el día de hoy. Pasen buenas. Muy buenas tardes, mi nombre es Yulani Durán y estaré hablando sobre algunos síndromes, iniciando con acondroplasia. La acondroplasia es un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más común de enanismo. Aunque este puede ser hereditario, la mayoría de los casos de enanismo están relacionados con una mutación genética. Es por eso que la mayoría de las personas con este síndrome nacen de padres de altura promedio. Las personas con acondroplasia suelen tener brazos y piernas cortas, cabeza más grande de lo normal y tronco de tamaño promedio. La acondroplasia se puede heredar como un rasgo autosómico dominante. Esto significa que si un niño recibe el gen defectuoso de uno de los padres, presentará el trastorno. Si uno de los padres padece de acondroplasia, el bebé tiene un 50% de probabilidad de heredar el trastorno. Sin embargo, un 80% de casos aparecen como mutaciones espontáneas. Es decir, que si los padres no padecen de acondroplasia, pueden engendrar un bebé que tenga dicha afección. Su tratamiento se pueden administrar hormonas para aumentar la estatura. En casos poco frecuentes, la cirugía puede corregir una curvatura anormal en la columna vertebral. Ahora estaré hablando sobre el síndrome de Marfan, que es un trastorno heredado que afecta al tejido conectivo, es decir, las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo como el corazón, los ojos, los vasos sanguíneos
y los huesos. Las personas con este síndrome son altas y delgadas y tienen brazos, piernas y dedos largos, como se puede notar ahí en la foto. El síndrome de Marfan es provocado por un defecto en el gen que le permite al cuerpo producir una proteína que ayuda a darle elasticidad y fuerza al tejido conectivo. La mayoría de las personas con este síndrome hereda el gen anormal de uno de los padres con el trastorno. Cada hijo de un progenitor afectado tiene una probabilidad de 50-50 de heredar el gen defectuoso. En cambio, alrededor del 25% de las personas, el gen anormal no proviene de ninguno de sus padres, es decir, que es una mutación espontánea. Su tratamiento puede incluir medicamentos para mantener baja la presión arterial, anteojos o lentes de contacto y cirugía. Ahora pasamos al síndrome de Crouzon, que es una malformación craneofacial asociada al cierre prematuro de las suturas craneanas, caracterizada por una tríada con deformidades de cráneo, cara y ojos. Se transmite de padre a hijos según un patrón de herencia autosómico dominante. Los primeros síntomas aparecen alrededor de los 2 años y consisten en deformidad del cráneo causada por el cierre precoz de las suturas cráneo-sinostosas. También puede existir un maxilar superior demasiado pequeño. También está protrusión de ojos, separación de los ojos excesiva, hipertelorismo, estrabismo, prognatismo y otras anomalías menos frecuentes. Todas estas deformidades ocasionan diferentes complicaciones, entre ellas hidrocefalia y anomalías dentales. Su tratamiento de los pacientes con este síndrome es interdisciplinario y va a depender de las malformaciones específicas, del patrón de crecimiento craneofacial y de las necesidades psicosociales de cada individuo afectado. Existe tratamiento quirúrgico para este síndrome. Cabe destacar que es muy importante la evaluación de su tratamiento desde el nacimiento, desde ese pequeñito, para que se pueda tratar su desarrollo. Es todo de mi parte y paso con mi compañera. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier momento que vayas a ver este video. En este momento te habla Rosa Montilla y te estaré hablando acerca de lo que es el síndrome de TH Collins y el síndrome de lo que es neurofibromatosis. Ahora bien, antes de iniciar a hablar acerca de estos síndromes, vamos a irnos a ver acerca de lo que son algunas generalidades que nos van a ayudar a entender y comprender mejor este tema. Iniciamos con el primero, que es el gen. ¿Qué es el gen? El gen entonces es una partícula de material genético que junta con otra se haya dispuesto en un orden fijo a lo largo de un cromosoma y que determina lo que es la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. Ahora bien, debemos de conocer también qué es un locus. Un locus no es más que la posición fija en el cromosoma que va a tener el gen. Y entonces también una mutación genética que es cuando ocurre un cambio o más cambio en lo que es un gen, que esto puede provocar lo que son mutaciones, enfermedades o trastornos genéticos. En este momento, después de ver estas tres generalidades, yo creo que ya sí estamos preparados para hablar acerca de lo que son estos síndromes. Iniciamos con el síndrome de TH Collins. El síndrome de TH Collins es un desorden genético caracterizado por lo que son las deformidades craneofaciales, que es causada por lo que es la mutación del gen del cromosoma 5Q, que este gen se conoce como TCOF1 en un locus 32 y 33.1. La proteína que codifica el gen se llama teacle,
que se cree que esta ayuda en la etapa de la embriogénesis durante la formación de las estructuras faciales y craneales. Entonces, debemos de saber que en la etapa de la embriogénesis es donde ocurre la formación de las estructuras. Pues déjeme decirle que si al finalizar esta etapa no se formó esa estructura, pues ya ese niño va a nacer sin esa estructura. Entonces también ocurre lo que es la apoptosis aumentada en las células que pertenecen a lo que es la cresta neural durante la semana 8.5 a la 9.5 de la gestación, alterando entonces lo que es el neuroepitelio craneano. Y también en el desarrollo del primero y el segundo arco faringeo. Esta tiene lo que es un patrón de herencia autosómico dominante. Ahora bien, debemos de conocer cuál es la incidencia. La incidencia es de 1 en 25.000 a 50.000 recién nacidos vivos. Es decir, cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo que de 25.000 a 50.000 nacidos vivos habrá un niño que va a padecer lo que es el síndrome de TH Collins. Ahora bien, debemos conocer lo que son las características específicas. En las características específicas para determinar este síndrome podemos encontrar el labio paladar hendido, o como conocemos en nuestro país, el labio leporino. También en la ausencia o en la deformación de lo que son los pabellones auriculares y de los conductos auditivos. También en las anomalías temporomandibulares, entre otras. Los niños o niñas que padecen esta enfermedad, la mayoría tienen un desarrollo y una inteligencia normal. Solamente van a padecer rasgos y características específicas que lo van a identificar dentro de ese rango. Ahora bien, ya identificada el síndrome, debemos conocer el tratamiento o qué podemos hacer para que esta persona tenga una vida normal. En el tratamiento es muy probable que el paciente pueda necesitar lo que es un aparato auditivo, porque como mencionamos anteriormente, este afecta lo que son los pabellones auriculares y este se va a determinar en los primeros meses de vida. También será necesario un programa de terapia del habla y un estímulo del lenguaje. Esto se recomienda desde que están pequeñitos. Y también en el caso del paladar hendido, va a necesitar obviamente un médico especialista en el área de cirugía, específicamente un maxilofacial, que entonces le aconsejarán en el momento ideal en el cual pueden realizar la cirugía para cerrar lo que es el paladar. También hay algunas cirugías reconstructivas, que son algunas maxilares, para mejorar lo que es la apariencia de la cara. Entonces, esto es todo lo que vamos a ver acerca del síndrome de TH Collins. Ahora vamos a iniciar con el síndrome de neurofibromatosis. Cuando hablamos del neurofibromatosis tenemos que especificar de qué tipo. En este caso vamos a hablar de neurofibromatosis tipo 1, que este es el síndrome neurocutáneo en el cual se forman algunos tumores o neurofibromas de tejido nervioso. Esto puede ser en la capa superior o en la capa inferior de la piel, y esta pueden afectar tanto lo que son los nervios del cerebro, de los pares craneanos, de la médula espinal, o los nervios o pares raquídeos. Entonces, ¿qué locus afecta? Este afecta lo que es el locus genético de la NF1, que se localiza exactamente en el cromosoma 17, específicamente se localiza en la región pericentromérica. Entonces, la neurofibromatosis tipo 1 es causada por cambios, es decir, mutaciones en el gen NF1. Este gen NF1 es el gen precursor de los tumores, lo que significa que tiene instrucciones para fabricar una proteína que evita que se formen entonces los tumores
porque impide así que las células crezcan y se dividan demasiado rápido de una manera incontrolada. Entonces, las mutaciones en el gen NF1 resultan entonces de una proteína anormal que no funciona bien, por lo que hay más riesgo y entonces tienen predisposición a lo que son diferentes tipos de tumores. La neurofibrosis de tipo 1 es de herencia autosómica dominante, pero la mitad de los casos son considerados esporádicos o de novo y carecen de antecedentes familiares que padezcan esta enfermedad. Ahora bien, tenemos que ver lo que es la prevalencia estimada. Esta es de 1 a 2.500 a 3.000 recién nacidos vivos. Es decir, que de 2.500 a 3.000 recién nacidos vivos vamos a tener de un niño que padezca esta enfermedad. Entonces, este es considerado el síndrome neurocutáneo más frecuente y probablemente es el más conocido por los dermatólogos, ya que ellos suelen ser los primeros en sospechar y o confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora bien, hay 7 criterios diagnósticos de los cuales 3 se presentan en la piel. Por eso se dice que los dermatólogos son aquellos que más la conocen, porque hay 3 de los criterios diagnósticos para identificar este síndrome que se ven en la piel. ¿Y quién es más que un especialista en esta área para determinarlo? Entonces, entre ellos están lo que son las manchas café con leche, que estas se presentan en la piel, los esfélides fluxurales y los neurofibromas cutáneos. La edad de aparición de los distintos criterios, esta puede ser variable, es decir, que pueden aparecer tanto desde el nacimiento como presentarse a lo largo de los años o nunca presentarse ningún síntoma. Ahora bien, vamos a conocer lo que es el tratamiento. En esta enfermedad no tenemos ninguna cura. Sin embargo, tenemos algunos tratamientos que se pueden hacer para controlar los síntomas y que pueden incluir también alguna cirugía para extirpar los tumores, ya que algunos tumores pueden ser benignos y algunos pueden ser cancerígenos. Entonces se hace esa cirugía para extirpar por completo en el caso de los cancerígenos, si se puede, y también la radioterapia y algunos medicamentos que puedan hacer llevar esta enfermedad más duradera. Hasta aquí mi parte, le dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Maite Polanco y voy a estar hablando sobre el retinoblastoma. Esta es una enfermedad por la que se forman células malignas, cancerosas, en los tejidos de la retina. La retina está formada por un tejido nervioso que reviste el interior de la pared posterior del ojo. Esta recibe la luz y la convierte en señales que viajan por el nervio óptico hasta el encéfalo. El encéfalo interpreta la señal para que la persona pueda ver la imagen. Es posible que el retinoblastoma se presente en un solo ojo, a lo cual se llama unilateral, o que se presente en ambos ojos, lo cual se llama bilateral. El retinoblastoma cavitario, que es un tipo de retinoblastoma raro porque se forma en las cavidades, en los espacios dentro del tumor. A pesar de que este se puede presentar en cualquier edad, es más frecuente en niños menores de 2 años. Se puede presentar tanto de forma hereditaria como de no hereditaria. Se piensa que un niño la padece de forma hereditaria cuando éste presenta cierta mutación o cambio en el gen RB1. La mutación de este gen a veces pasa de uno de los padres al niño o ocurre en el óvulo o el espermatozoide antes de la fecundación o poco tiempo después. Otros factores que indican que el niño la padece de forma hereditaria es cuando presenta antecedentes familiares de retinoblastoma o tiene más de un tumor en el ojo o tiene un tumor en cada ojo.
También después del diagnóstico y el tratamiento, quizás se puedan formar nuevos tumores en el ojo luego de algunos años. Por lo general se realizan exámenes para verificar si hay nuevos tumores de 2 a 4 meses durante 28 meses. Dentro de los signos que presenta el retinoblastoma está el globo ocular, la pupila blanca, que en lugar de verse roja con el brillo de la luz, se ve blanca. Esto a veces se observa en fotografías cuando se toman con flash. También cuando los ojos parecen mirar en diferentes direcciones, es decir, ojo visco, el dolor o enrojecimiento del ojo, la infección alrededor del ojo y un globo ocular más grande de lo normal. Algunas veces se ve la parte coloreada del ojo y la pupila con un aspecto borroso. Ahora voy a pasar a hablar de la distrofia miotónica. Esta es la tipo 1, es la más común en el adulto, con una prevalencia de 3 a 15 por cada 100.000 en la población de Europa. Esta se hereda con un patrón autosómico dominante y desde el punto de vista clínico puede dividirse en varios subtipos. Tenemos la distrofia miotónica congénita, que se puede manifestar antes del nacimiento y después del nacimiento. Las características importantes son la debilidad generalizada grave, hipotonía y compromiso con el aparato, el aparato respiratorio está comprometido. Los lactantes afectados pueden tener el labio superior con forma de V invertida debido a la debilidad facial y se afecta la succión. También la frecuencia de muertes al padecer esta es alta precisamente por la insuficiencia respiratoria. En la edad adulta presentan una miopatía progresiva y es común que desarrollen complicaciones cardiorrespiratorias en el tercero y cuarto decenio de la vida. También tenemos la distrofia miotónica asintomática o de inicio tardío, que esta se ha encontrado en pacientes con 50 a 99 repetidos CTG, que son asintomáticos, con excepción de que el 38% de estos tiene cataratas. Los pacientes que entre 100 a 200 repetidos CTG tienen miotonía, debilidad muscular y somnolencia diurna. Algunas personas con 300 a 500 repetidos son asintomáticas. Los individuos normales tienen entre 5 a 37 repeticiones CTG. Mayores de 37 son anormales y entre 38 y 49 las personas son asintomáticas, pero tienen el riesgo de tener hijos con expansiones mayores. Buenas tardes, mi nombre es Camila Leonardo y yo le voy a estar hablando sobre anemia falciforme, fibrosis quística, atrofia muscular y escleroderma pigmentosa. La enfermedad de células falciformes son un grupo de trastornos hereditarios de los glóbulos rojos. Si una persona la padece, va a tener problemas con su hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos que se encarga de llevar el oxígeno por todo el cuerpo. En la enfermedad de células falciformes, la hemoglobina presenta una forma de barra rígida dentro de los glóbulos rojos. Esto cambia la forma de los glóbulos rojos. Las personas con anemia falciforme o falcemia presentan una forma de media luna o de hoz, más las células normales presentan una forma de disco. Las células en forma de hoz no son flexibles y pueden cambiar de forma fácilmente. Muchas de ellas se rompen al movilizarse a través de sus vasos sanguíneos. Las células falciformes por lo general duran de 10 a 20 días. Las células normales duran de 90 días a 120 días normales. El cuerpo de una persona con este tipo de enfermedad puede crear problemas para crear suficientes células nuevas al reemplazar las que ya su cuerpo perdió. Por ello, es posible que no tenga suficientes glóbulos rojos. A esto le llamamos anemia.
Las células en forma de hoz también pueden atacarse a las paredes de los vasos sanguíneos, causando un bloqueo que hace más lento o que detiene el flujo de la sangre. Cuando esto sucede, el oxígeno no puede llegar a los tejidos más cercanos. La falta de oxígeno puede causar ataques, dolor repentino o severos, a los cuales llamamos crisis de dolor. Esos ataques pueden ocurrir sin previo aviso. ¿Qué causa esta enfermedad? La causa de esta enfermedad se debe a un gen llamado gen de pranocítico. Las personas con la enfermedad nacen con 2 genes de las células falciformes, una de cada progenitor. Si nacen solo con un gen, se le llama rasgo de células falciformes. Las personas con este rasgo normalmente son sanos, pero pueden pasar el gen defectuoso a uno de sus hijos. Fibrosis quísticas. Es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más frecuente en niños y jóvenes adultos. Es una enfermedad potencialmente mortal, causas de la fibrosis quística o del FQ. Es una enfermedad hereditaria. Es causada por un gen defectuoso que lleva el cuerpo a producir un líquido anormal, espeso y pegajoso llamado moco. Y este moco se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas. Esta acumulación de moco ocasiona infecciones pulmonares potencialmente mortales y serios problemas digestivos. Esta enfermedad también puede afectar las glándulas sudoríparas. Atrofia muscular espilosa o AME. Es un grupo de enfermedades que mata las neuronas motoras. Las neuronas motoras son un tipo de célula nerviosa de la célula espinal y la parte inferior del cerebro, que controlan el movimiento de los brazos, piernas, cara, pecho, garganta y lengua. ¿Qué causa esta enfermedad? La mayoría de los tipos de AME son causados por un cambio en el gen SMNI. Este gen es responsable de producir una proteína que las neuronas motoras necesitan para estar sanas y funcionar. Pero cuando falta parte del gen SMNI es anormal, no hay motoras. Esto causa que la muerte de las neuronas motoras. La mayoría de las personas tienen 2 copias de este gen. Xeroderma pigmentosa. La xerodermia pigmentosa o XP es una rara afección que se transmite de padres a hijos. La XP ocasiona que la piel y el tejido que cubre el ojo sean extremadamente sensibles a la luz ultravioleta. Algunas personas también presentan problemas en el sistema nervioso. La luz ultravioleta, como la que se encuentra en la luz solar, daña el material genético, ADN, en las células de la piel normalmente. El cuerpo repara este daño, sin embargo, en personas que sufren XP, el cuerpo no repara el daño. Como resultado, la piel se vuelve muy delgada y aparecen parches dolorosos variados, a lo cual les llamamos pigmentación moteada. El XP es un trastorno hereditario recesivo autosómico. Esto quiere decir que usted tiene 2 copias de un gen anormal para la enfermedad. El trastorno se hereda tanto de la madre como del padre al mismo tiempo. Hasta aquí mi exposición. Gracias. Hola chicos, mi nombre es Clarisabel Laurencio Romero y le voy a estar explicando algunas de las enfermedades que podemos encontrar en la herencia autosómica. La xerodermia pigmentaria es una afección hereditaria que se caracteriza por una sensibilidad extrema al sol. Esta conlleva un riesgo muy alto de cáncer de piel y otros problemas médicos. Las personas con este tipo de condición son extremadamente sensibles a la radiación ultravioleta. Esto incluye la radiación tipo A y la radiación tipo B. La exposición incluso de una cantidad muy pequeña de este tipo de radiación provoca quemaduras y ampollas solares graves. A partir de una edad muy temprana, las personas con este tipo de condición, me refiero a la xerodermia pigmentaria, también tienen problemas oculares con frecuencia, especialmente en los párpados, al igual que en su piel, sus ojos. En su piel y sus ojos también son muy sensibles a la luz, lo que aumenta ligeramente el riesgo de tener cáncer de ojos. ¿Cómo se hereda? Normalmente, cada célula tiene 2 copias de cada gen, uno heredado de la madre y uno heredado del padre. La xerodermia pigmentaria sigue un patrón de herencia autosómico recesiva, en cuyo caso
una mutación debe estar presente de ambas copias del gen, tanto del padre como de la madre. Para que una persona se vea afectada, esto significa que ambos padres deben de transmitir una mutación génica para que un hijo se vea afectado. Una persona que solo tiene una copia de mutación génica se denomina portadora. Cuando ambos padres son portadores de una mutación recesiva en el mismo gen, existe un 25% de probabilidades de que un hijo herede dos mutaciones y se vea afectado. Esta enfermedad es una en 1.000.000. Por tanto, no todas las personas tienen este tipo de condición. Por lo general se encuentra en Japón, Sudáfrica y otros países. La galactosemia es una afección en la cual el cuerpo no puede metabolizar el azúcar simple de la galactosa. Es un trastorno hereditario. Esto quiere decir que se transmite de padres a hijos si ambos padres portan una copia defectuosa del gen que causa esta enfermedad. Existen tres formas de la enfermedad. Se encuentra la deficiencia de galactosa 1-fosfatouridil, que esta es la galactosa clásica, la forma más común y la más grave. La deficiencia de la galactosa sinasa y la deficiencia de la galactosa 6-fosfato epimerasa. Las personas con galactosemia son incapaces de descomponer completamente el azúcar simple de la galactosa. La galactosa compone la mitad de la lactosa, el azúcar que se encuentra que es el azúcar que se encuentra en la leche. Si a un bebé con galactosemia se le da leche, los derivados de la galactulosa se acumularán en el organismo del bebé. Estas sustancias dañarán el hígado, el cerebro y los riñones, incluyendo también los ojos. Las personas con galactosemia no pueden ingerir ni tolerar de ninguna forma la leche, tanto humana como de animal. El síndrome de Ehlers-Danlos es un grupo de trastorno hereditario caracterizado por la articulación. Esta es extremadamente suelta o laxa, con piel muy elástica, en la que forma hematomas con gran facilidad y rotura de los vasos sanguíneos que se dañan fácilmente. Una variedad de cambios genéticos causan problemas como en el colágeno, que este es el material que brinda estructural y fortalecimiento de la piel, los huesos, los vasos sanguíneos y de los órganos internos. El colágeno anormal lleva a síntomas asociados con este síndrome, que es el síndrome de EDS. En algunas formas del síndrome se puede presentar la ruptura de algunos órganos internos o válvulas cardíacas anormales. No existe una cura específica para esta, así que los problemas y síntomas individuales se deben evaluar y atender de manera apropiada. La fenilcetonuria es un trastorno hereditario poco frecuente que provoca que un aminoácido denominado fenilalanina se acumule en el cuerpo. La fenilcetonuria se produce como una consecuencia de un cambio en el gen de la fenilalanina hidroxilasa. La fenilalanina hidroxilasa esta ayuda a crear enzimas necesarias para descomponer la fenilalanina. La fenilcetonuria depende del tipo de gravedad. Existen dos tipos. De la fenilcetonuria clásica, que esta es la forma más grave de este trastorno. Lo que sucede es que la falta de la enzima que se necesita para descomponer la fenilalanina, o bien hay una reducción de esta. La forma menos grave de la fenilcetonuria es la forma leve o moderada de la enzima. Todavía tiene un poco de función, por lo tanto, en lo que se traduce en un menor riesgo de tener daño
cerebral significativo. La alcaptonuria es un trastorno hereditario poco frecuente en el cual la orina de una persona se torna de color negro o marrón oscuro con la exposición al aire. La alcaptonuria es la parte de un grupo de afecciones conocida como un error innato del metabolismo. Esta es hereditaria, lo cual significa que se transmite de padres a hijos. Si ambos padres portan una copia defectuosa de un gen relacionado con esta afección, cada uno de sus hijos tendrá un 25% de probabilidades de padecer esta enfermedad. Esta anomalía genética hace que el cuerpo sea incapaz de descomponer en forma apropiada ciertos aminoácidos tales como tirosina y fenilalanina. En consecuencia a esta se conoce una sustancia llamada ácido homogentéstico, que se acumula en la piel y otros tejidos corporales. Estas salen del cuerpo a través de la orina de forma marrón, negro o marrón o negro cuando se mezcla con el aire.